¿Se agrava la tensión entre Gustavo Petro y Laura Sarabia? El presidente le ordena cambiar discurso ante la ONU y lanza advertencia: no vamos a contar cuentos. En un nuevo episodio que deja entrever los matices y tensiones dentro del círculo más cercano del gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro reveló un detalle que no pasó desapercibido. Se trata de una instrucción directa que le dio a su canciller, Laura Sarabia, en relación con el discurso que ella tenía preparado para presentar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se discutía el estado de implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas FARC. Durante una declaración pública ofrecida el martes, 22 de abril desde la Casa de Nariño, tras una reunión con la Justicia Especial para la Paz, JEP, el presidente Petro no solo evidenció su desacuerdo con la redacción inicial del discurso, sino que dejó claro que el gobierno no está dispuesto a presentarse ante la comunidad internacional con medias verdades o interpretaciones edulcoradas sobre el proceso de paz. Con una frase contundente el mandatario sentenció: no vamos a contar cuentos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estas palabras no fueron una simple expresión retórica. Representan un gesto de autoridad, una señal clara de desacuerdo y, posiblemente, otro capítulo en una relación que ha estado marcada por desencuentros y episodios de desautorización pública entre el jefe de Estado y la ministra de Relaciones Exteriores. La escena no pasó desapercibida en los medios nacionales ni entre los analistas políticos, quienes vienen observando con atención los movimientos y declaraciones que sugieren una creciente distancia entre Petro y Sarabia. Petro revela intervención directa en discurso de Sarabia. Durante su intervención, el presidente explicó que recibió el discurso que Sarabia planeaba leer ante la ONU, y no dudó en solicitar modificaciones. Me escribió ayer la canciller con su discurso, y le dije que lo cambiara un tanto, porque nosotros no vamos a contar cuentos, afirmó el mandatario, subrayando su intención de transmitir un mensaje directo y sin adornos al escenario internacional. Petro agregó que su gobierno busca hablar con claridad sobre los avances, pero también sobre los fracasos del proceso de paz. Hay un gran avance en el proceso de paz firmado en el 2016 y eso lo estará diciendo. Ya lo dijo la canciller ante el Consejo, pero hay unos grandes agujeros oscuros que no nos permiten decir que el Estado de Colombia está cumpliendo con el acuerdo de paz, señaló. En sus palabras dejó claro que si bien hay aspectos positivos que pueden mostrarse al mundo, no se puede omitir que aún persisten incumplimientos que son responsabilidad del Estado colombiano. Según Petro, esto representa no solo una deuda interna, sino una falta frente a la comunidad internacional, por tanto, le está incumpliendo a la humanidad con la declaración unilateral de Estado, advirtió. Un llamado de atención disfrazado de claridad diplomática. Las palabras del presidente han sido interpretadas por muchos como un nuevo jalón de orejas a su canciller, que ya ha sido blanco de críticas por parte del propio mandatario en otras ocasiones. Aunque Petro no mencionó directamente una falla o error de Sarabia, el hecho de que haya intervenido personalmente para modificar un discurso diplomático de tal envergadura es sintomático. Y es que no se trata de un evento menor. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es uno de los escenarios más relevantes de la diplomacia mundial. Allí Colombia ha tenido una silla especial como país en seguimiento permanente por el acuerdo de paz firmado hace casi una década. En ese contexto, la voz de la canciller no es solo la representación protocolaria del país, sino la imagen misma del compromiso del Estado colombiano con los acuerdos suscritos y con la comunidad internacional. Modificar ese discurso desde la presidencia es, en términos políticos, un acto de control total sobre el mensaje internacional. Y cuando ese control se ejerce de manera explícita, como lo hizo Petro al revelar que corrigió el discurso, las interpretaciones no se hacen esperar. Un historial de tensiones entre Petro y Sarabia. Esta no es la primera vez que la figura de Laura Sarabia se ve envuelta en una situación incómoda frente al presidente. Aunque ha sido una de sus colaboradoras más cercanas, al punto de ocupar varios cargos clave desde que inició el gobierno del Pacto Histórico, su relación con Petro no ha estado exenta de fricciones. Uno de los episodios más recordados ocurrió tras las elecciones presidenciales en Ecuador, cuando la canciller Sarabia felicitó públicamente a Daniel Noboa por su victoria. Sin embargo, el presidente Petro, en una movida sorpresiva, desautorizó esa felicitación y declaró que Colombia no reconocería oficialmente los resultados hasta que no se revelaran todas las actas de votación. Este desencuentro dejó en evidencia una descoordinación que, para muchos, rayó en lo institucionalmente vergonzoso. Ese momento fue interpretado por algunos sectores como una señal de improvisación diplomática,
mientras que otros lo leyeron como una muestra más del carácter autoritario con el que Petro suele tomar decisiones estratégicas, incluso por encima de su propio gabinete. La paz como narrativa central del gobierno. No obstante las tensiones internas, lo que queda claro es que para el presidente Petro, la implementación del acuerdo de paz no es solo un compromiso político, sino una bandera de legitimidad nacional e internacional. Quiero tomarme unos días de flujo histórico para saber en qué momento voy a hablar directamente como jefe de Estado con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, señaló, dejando abierta la posibilidad de dirigirse personalmente a ese organismo en el futuro cercano. Ese flujo histórico del que habla Petro podría interpretarse como su deseo de encontrar el momento adecuado para asumir una posición aún más protagónica en la escena internacional, sobre todo en un contexto donde el cumplimiento del acuerdo de paz está siendo evaluado con lupa por organismos multilaterales. Su insistencia en que no se cuenten cuentos sugiere un rechazo a las diplomacias complacientes, aquellas que prefieren maquillar la realidad antes que reconocer los desafíos. El mensaje de Petro es claro: no se puede pretender que todo va bien cuando hay territorios en los que la violencia persiste, los compromisos con las víctimas siguen pendientes y las reformas estructurales siguen sin implementarse. ¿Sarabia pierde terreno político? La reiterada intervención de Petro sobre el trabajo de su canciller podría tener lecturas más profundas. Para algunos analistas, esto podría indicar que Sarabia está perdiendo peso político dentro del gabinete, o al menos, que su autonomía como jefa de la diplomacia colombiana está siendo limitada. Sarabia, recordemos, ha tenido que sortear otros escándalos en el pasado, incluyendo controversias cuando estuvo al frente de la jefatura de gabinete. Su figura pública ha sido objeto de debate no solo por su cercanía con Petro, sino por la forma en que ha manejado ciertos episodios clave del gobierno. Ahora, como ministra de Relaciones Exteriores, tiene una de las carteras más delicadas, y cualquier error, por mínimo que sea, puede escalar rápidamente a una crisis de relaciones internacionales. Un gobierno que habla con una sola voz, la del presidente. Este episodio refuerza una tendencia que ha caracterizado al actual gobierno: la centralización del mensaje político y diplomático en la figura del presidente. Aunque Petro ha delegado funciones clave en ministros y asesores, cuando se trata de temas sensibles, no duda en asumir el control directo del discurso. Esto, para algunos, representa un liderazgo fuerte y comprometido con sus ideales. Para otros, en cambio, refleja una desconfianza estructural hacia su equipo de gobierno y una necesidad constante de intervenir para garantizar que el mensaje final se alinee completamente con su visión. En cualquier caso, la escena en la ONU, aunque no protagonizada físicamente por Petro, fue una representación simbólica de su voluntad de controlar el relato internacional del país. Una postura que podría traerle reconocimiento entre sus seguidores, pero también críticas entre quienes valoran la institucionalidad y la autonomía de los órganos del Estado. ¿Y tú qué opinas? ¿Está bien que el presidente intervenga directamente en los discursos diplomáticos o crees que esto refleja una falta de confianza en su gabinete? ¿Crees que hay una verdadera crisis entre Petro y Sarabia o es solo una diferencia puntual? Déjanos tu opinión en los comentarios y si este tipo de contenido te interesa, suscríbete ahora a nuestro canal Voces del Poder. Aquí analizamos a fondo el pulso político de Colombia. Nos vemos en el próximo vídeo.